La invitación que les hacemos semana tras semana es de que si acaso tienen ustedes la oportunidad de ir a la página de Texas Baptist en español, que está en Facebook, queremos invitarles a que si nos ayudan a compartir lo que estamos compartiendo, lo que estamos haciendo esta noche, para que pueda simplemente el mensaje continuar llevándose a cabo a través de estos medios que el Señor nos permite usar y tener. Así es que de veras, les invitamos a que hagan eso. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos todos y mi deseo es de que todos tengan con ustedes la copia del comentario que les mandé en el PDF del libro de Romanos, porque es donde estamos, el capítulo número 5. Y bueno, ustedes saben que no les puedo mandar los capítulos individuales, así es que tienen todo el comentario de todo el libro de Romanos, es lo que se les mandó a través del PDF, pero lo que queremos hacer es tomar el capítulo 5 solamente, que es versículos 1 al 11. Este es nuestro último de los ejemplos donde hemos tratado de ilustrar, de poner en práctica las 7 preguntas de lo que viene siendo la metodología o el proceso de interpretación. Así es que esas 7 preguntas las vamos a tratar de poner en práctica ahorita con respecto a esos 11 versículos de Romanos capítulo 5. Así es que saquen sus notas porque lo que voy a hacer es compartir mi pantalla porque quiero que veamos la cuestión histórica. Es donde quisiera que nos moviéramos ahorita, así es que espero que puedan ver mi pantalla rápidamente y ahorita vamos aquí al PowerPoint también que está en la pantalla a un lado mío. Pero rápidamente con respecto al contexto de Romanos, un libro trascendental, porque es la palabra del Señor. Y si están subrayando o desean subrayar sus notas, por aquellos que se conectan y que a lo mejor no recibieron o no tienen acceso al documento que mandé, todo esto lo encontramos en comentariobiblico.gratuito.org. Comentariobiblico.gratuito.org es donde están estos materiales y si ustedes van ahí, van a ir simplemente a los comentarios del Nuevo Testamento y al oprimir la ventana de ahí van a poder tener acceso a todos los libros del Nuevo Testamento y ahí encuentran Romanos, que es donde estamos ahorita. Así es que comentariobiblico.gratuito.org y simplemente lo que dice la introducción, Dr. Bob Utley, que es el escritor de estos comentarios, habla acerca de cómo es el libro más sistemático y lógico que escribió el apóstol Pablo. Son 13 los libros y él considera que ese es el más lógico y más sistemático. Mantengan en mente, porque hemos hablado mucho acerca de esto, mantengan en mente que él hace referencia a cómo predicar a Pablo o predicar los escritos de Pablo es una de las cosas más atractivas y que hasta cierta manera se siente más familiarizado uno precisamente por la lógica, por la sistematización, que es como pensamos nosotros típicamente. A diferencia de predicar, por decir, hablamos de poesía, hablamos de narrativa histórica, hablamos de profecía, son un poquito más retadores en su enseñanza y predicación y en su interpretación, simplemente por la estructura y el tipo de género literario que son. Así es que aquí nos enseña que es algo que fue escrito basado en las circunstancias que estaban llevándose a cabo en Roma, lo cual lo hace un documento ocasional y eso implica que algo ha sucedido o está sucediendo en esta iglesia o en estas iglesias de Roma, en el cual habla acerca de cómo es la más neutral de todos los escritos de Pablo, y esto está implicando que la manera en que él trató con el problema, y aquí habla de lo que se considera o se cree que es el problema, esa es la ocasión, esta es la razón por qué se escribe, y es aparentemente que hay un celo entre creyentes judíos y el liderazgo gentil. Una vez más, las iglesias empiezan a experimentar o empiezan a ver el movimiento del Espíritu Santo en la conversión de hombres y mujeres, y hablo de conversión en el sentido de personas que vienen de un trasfondo judío, con sus raíces judías, su religión judía, su trayectoria judía, conocen del Evangelio, son convertidos al cristianismo. Tienes gentiles o personas no judías, en este caso trasfondo griego, trasfondo romano, trasfondo de los bárbaros, y se convierten al evangelio. Entonces la iglesia empieza a hacer básicamente este mosaico de trasfondos culturales, de creencias, y aparentemente esto, que es típico donde pones gente, va a haber celo entre ellos. Y parte del celo, y ustedes están viendo ahí la evidencia interna, que es el 14
1 hasta el 15:13, todo eso da evidencia de este celo, de esta situación que está viviéndose en la iglesia. Observen lo que se considera que es el antídoto o la solución, donde en una organización u organismo, sea a nivel familia, sea a nivel cultura, sea a nivel iglesia, sea a nivel gobierno, sea como lo quieran ver, a nivel matrimonio, dice aquí que fue una clara presentación del evangelio y sus implicaciones para la vida diaria. ¿Qué estamos diciendo? Estamos implicando que si en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra cultura, en nuestro gobierno, en nuestra iglesia hay celo, hay división, hay fricción, el antídoto no es reconciliación racial. El antídoto no es simplemente homogeneidad. El antídoto no es agregar un culto más donde ahí se congregue la generación más joven, o un culto donde se congregue la generación o se reúna la congregación de la tercera edad. Ese no es el antídoto. El antídoto es la presentación clara del evangelio y las implicaciones. ¿Por qué? Volvemos al tema que hemos enfatizado a través de no sé cuántos meses hemos estado aquí, pero el tiempo que hemos estado aquí es que hemos dicho, y este es uno de los ejemplos que podemos ver claros, es que uno de los problemas o razones por qué había celo o división en esas iglesias es porque la iglesia afirmaba lo que Cristo decía, pero cada quien, de acuerdo a su trasfondo cultural, preferencias personales, idiosincrasias, costumbres, tradiciones, ideas preconcebidas, creaba su propia versión de lo que Cristo había dicho. Entonces, se sentían con la libertad o el libertinaje de decir, eso es lo que Cristo enseñó, pero eso es lo que significa en nuestro contexto. Y ahí es donde obviamente sabemos que va a causar problemas serios. Pablo y el resto de los autores del Nuevo Testamento se dan a la tarea a cerrar ese distanciamiento entre las palabras y el significado de las palabras de Cristo, entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Es por eso que las 7 preguntas que hemos estudiado, que estamos tratando de aplicar esta tarde, son las preguntas que creemos que nos ayudan a cerrar ese espacio y muchas de las ocasiones ese abismo que hay entre las palabras de Cristo y la confusión de lo que muchos hoy en día trágicamente o vivimos, o experimentamos, o predicamos, creando nuestras propias versiones del Evangelio. La presentación de Pablo hace que el Evangelio en Roma ha impactado la vida de la iglesia a través de los siglos. Algunas referencias de historiadores o de padres de la iglesia, de teólogos, y simplemente termina diciendo esto en la letra C. Conocer el libro de Romanos es conocer el cristianismo. Así de simple y sencillo. Yo argumentaría lo opuesto. Ignorar el libro de Romanos es ignorar el cristianismo. La carta da forma a la vida y enseñanzas de Jesús. Una vez más, da forma a la vida y, en otras palabras, otra vez, lo presenta esta carta, lo va a presentar. Mantengan esto en mente conforme predican Romanos, ¿ok? Lo que hace es que va a cerrar ese abismo, y lo que va a hacer es que va a tomar las enseñanzas de Jesús y las va a ampliar o las va a aplicar. Por eso es que dice, dando un fundamento inmovible para la iglesia de cualquier época. Y aquí es donde otra vez el padre, o el quien se le considera uno de los líderes o padres de la Reforma, va a decir que es el principal de los libros del Nuevo Testamento, el cual contiene el Evangelio en su pureza, o más fiel en ese sentido. Una de las cosas que no les he mencionado, y hasta ahorita, o cuando estaba viendo el material, me acordé de esto, porque esto lo presenta Dr. Bob en cada uno de sus comentarios, o no lo recuerda, mejor dicho, es precisamente esta línea del tiempo, o este orden cronológico de los escritos de Pablo. Aquí están las cartas de él, y observen cómo las pone en cuestión de año, obviamente el nombre del libro, el lugar donde se escribió y la conexión con el libro de los Hechos. Porque acuérdense que cuando hablamos de la interpretación de la Biblia, hablamos de las preguntas, lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo el autor en otros libros o en otras partes del libro, lo que dijeron otros autores del mismo tema. La número 5 de las preguntas es lo que entendieron los destinatarios de lo que dijo el autor y lo que implicó el autor. Y luego 6 y 7 tienen que ver con la aplicación, ya hablando del contexto de 1. Entonces, cuando ustedes ven en la última columna de la derecha, la relación del libro de los Hechos, es para ver el paralelismo y para ver la contextualización de las doctrinas que enseñó Pablo en Corintios, o en Romanos, o en Gálatas, o en Efesios. Entonces, vean la correlación que hay con ello y véanlo de una manera más amplia en cuestión del paralelismo.
observen dónde se escribieron, porque son cartas ocasionales, en su mayoría, dónde se escriben, y es obvio que esto que está aquí, el nombre de las cartas, típicamente lleva el nombre de los destinatarios de la carta. Entonces, ahí están en orden más o menos, y observen que en el caso de los romanos, se cree que es en el 59, la escribe desde Corinto, y la referencia que van a encontrar es el capítulo 20, versículo 3. Todo es importante en la interpretación y en la cuestión de enseñarlo. Rápidamente, los recipientes o destinatarios de la carta declara que su destino es Roma, entendemos eso, lo cual implica, y aquí están las implicaciones, ¿ok? Rápidamente, pudieron haber sido algunas de las personas quienes visitaron Jerusalén en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, ellos se cree que se convirtieron, se entregaron a Cristo en esa experiencia del Pentecostés y regresaron a sus hogares para comenzar la iglesia. La referencia interna está en Hechos capítulo 2, versículo 10. Potencialmente, ellos son a los que se les atribuye la plantación o el iniciar de esa carta de Romanos. Pudieron haber sido discípulos que huyeron de la persecución en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 8, que es donde narra la muerte de Esteban. Potencialmente pueden ser también ellos. Pudieron haber sido creyentes convertidos de los viajes misioneros de Pablo, quienes viajaron a Roma, y Pablo nunca había visitado esa iglesia en Roma, pero deseaba hacerlo. Otra vez, evidencias internas que encuentran ahí. En fin, empieza a hablar acerca de diferentes contextos, cómo es que está determinando quiénes son la audiencia o los destinatarios, a quién está escribiendo, una vez más, el apóstol Pablo. Y eso es extremadamente importante porque aparentemente, otra vez, él va a tener un deseo de visitar esta iglesia conforme hace o desea hacer su viaje a España. Todo esto es importante porque ahora llegamos al propósito. Y estas son las secciones que les he recomendado que pongamos mucha atención en ello, ¿ok? Rápidamente en esto, si están tomando las notas para que vean aquí, esta es una apelación para recibir ayuda para su viaje misionero a España. Es parte de la razón por qué está escribiendo esta carta. Pablo sentía que su trabajo apostólico en el este del Mediterráneo ya había terminado. Referencias de ello, 15:20 y del 2 y 28. Para dirigirse a los problemas de la iglesia, letra B, es importante. Otro propósito es para dirigirse esta es parte de la razón por qué es escrito, porque hay problemas en la iglesia en Roma, que ya hablamos de esos problemas, entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Hay riña, hay división, hay fricción entre la iglesia. Esto fue probablemente como resultado de la expulsión que hubo en Roma de los judíos. Históricamente está comprobado que son expulsados de Roma los judíos, una vez más. Y finalmente, cuando regresan, lo que sucede, de acuerdo a lo que dice aquí, es que ese liderazgo judío en la iglesia, convertidos, son expulsados cuando regresan ahora porque encuentran liderazgo gentil en la iglesia. Y aparentemente eso es parte de lo que se considera como el celo dentro del liderazgo de la iglesia. Para letra C, para presentarse a la iglesia en Roma, había mucha oposición hacia Pablo, la oposición provenía de judíos convertidos, gente que era muy celosa del judaísmo, los cuales lo narran en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Pablo encuentra oposición de parte de ello. Había oposición de judíos no sinceros, que en este caso los vamos aquí es donde otra vez, por favor, empiezan a conectar la narrativa, las escrituras, los sucesos, los contextos e inclusive confrontaciones, porque hablamos de judíos convertidos al cristianismo con mucho celo que se van a oponer a que Pablo lleve el evangelio fuera del judaísmo, fuera de la raza o del componente dentro del judaísmo. Y Pablo ustedes saben que él se va a aventurar, se va a lanzar a lo que es el mundo gentil. El otro componente cuando él llega a estas iglesias o a estas naciones gentiles es que va a encontrar oposición dentro de ese grupo gentil, que en este caso encontramos a personas que no tenían el celo de los judíos que narra Hechos capítulo 15. Ahora encontramos judíos no sinceros, que se les considera como los judaizantes. Gálatas va a ser uno de los pasajes que va a hablar de eso. Segunda de Corintios, vamos a encontrarlos en Filipenses, potencialmente en el capítulo 3, se cree que son judaizantes. Y aparte va a encontrar oposición de gentiles. Entonces, por donde lo quieran ver, Pablo, una característica de su ministerio es oposición. Entonces, si alguien sabía de oposición, era definitivamente Pablo. La pausa que yo necesito hacer aquí y que trato de retomar y de recalcar lo más que pueda, o puedo, mejor dicho,
es precisamente por la teología o el concepto de tragedias, dificultades, problemas, desavenencias, oposición en la vida. Entonces, hemos hablado y hemos escrito esto, hemos predicado esto por mucho tiempo y de alguna manera, si yo estuviera predicando Romanos 5, 1 al 11, o estuviera predicando Romanos en cualquier otro pasaje, yo tendría que hablar de esto, o yo buscaría la manera de retomar esto en la conversación, sabiendo que parte del propósito de su escritura es lidiar con la oposición. Número uno, Pablo es el tipo de persona que no va a dejar que los problemas se resuelvan solos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero en el contexto de iglesia, trágicamente como líderes, típicamente nuestra estrategia de lidiar con oposición es dejar que se solucionen solos. No creemos que es bíblico y estamos por seguro que no es saludable eso. Que las cosas se solucionan solo. Entonces, parte de esto es que Pablo va a confrontar esto de una manera directa. Es obvio que la confrontación que él va a hacer de ello va a ser con reintroducir, a lo mejor va a ser introducir por primera vez el evangelio. Entonces, piensen en términos, si están predicando, en este caso Romanos, usemos esto para recordar que hay una urgencia de poder llevar a cabo, hay una urgencia en el sentido de que Pablo entiende que su responsabilidad por encima de todo es ante Dios y que él va a tener que dar cuentas a Dios por su apostolado, por su plantación de iglesias, por su mentoría y discipulado que está llevando a cabo. Entonces, aun cuando yo creo que Pablo amaba esas iglesias y que amaba el evangelio en el sentido de verlo florecer en las iglesias, es obvio que Pablo nos va a demostrar que su compromiso y su mensaje tiene que ver principalmente con el temor y la reverencia que tenía principalmente de Dios. Entonces, eso me lleva a mí a decir o afirmar, regresando otra vez a la oposición, que su temor y su compromiso con Dios está caracterizado donde Pablo, desde su encuentro con el Cristo resucitado en el capítulo 9 de Hechos, en ese encuentro y el mensaje que le da el Espíritu Santo a Ananías, cuando Pablo pierde su vista y le dice a Ananías que tiene que ir porque está ahí Saulo y que tiene que orar por él y le dice porque le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, es precisamente ese llamado, no solamente el apostolado o la predicación, pero llamado a seguir a Cristo, que involucra el plan divino, el plan establecido, el plan delineado desde el principio de la fundación del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Génesis capítulo 3, versículo 15. La serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer y la simiente de la mujer eventualmente aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando ustedes leen la letra C y habla acerca de la oposición que Pablo está llevando a cabo, independientemente de la disfuncionalidad cultural, independientemente del mensaje que está predicando, es simplemente entender que como cristianos, cuando nos unimos al reino de Dios, cuando nos unimos al llamado de Dios, cuando nuestro propósito de la vida es crecer en similitud a Cristo, estamos automáticamente uniéndonos a ese herir de la serpiente, donde vamos a ser heridos, donde va a haber sufrimiento, donde va a haber oposición, pero sabemos que la oposición es simplemente el vehículo para hacernos crecer en similitud a Cristo. No estoy promoviendo la oposición, simplemente estoy diciendo que el cristiano tiene que ser la última persona sobre la faz de la tierra que se sorprenda cuando encara oposición. Es obvio que estoy hablando de la oposición que glorifica a Dios, no estoy hablando de la oposición que nos causamos cuando hacemos cosas que no son convenientes ni glorifican a Dios. Letra D, Pablo era acusado de ser un peligroso innovador que le añadía las enseñanzas de Jesús. Y el libro de Romanos fue la manera en la cual, otra vez, es una defensa, ¿verdad? Es la palabra apologética, es aquí donde se aplica, porque escribe esto para defender de que él no es lo que se le está acusando. En este caso, alguien que está añadiéndole a las enseñanzas de Jesús. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo, porque piensen en términos de iglesia, piensen en iglesias que no tienen pastor, piensen en pastores que no tienen iglesia, piensen en personas que hemos sido llamados al ministerio, a lo mejor no lo sabemos, o a lo mejor sí lo sabemos, y eventualmente deseamos pastorear una iglesia. Observen que estas acusaciones es el producto de la letra B.
Porque aparentemente la iglesia en la letra B estaba compuesta de judíos sinceros, judíos no sinceros y de gentiles. Y esos tres grupos tenían algo en común. Se unieron para atacar a Pablo. Suena como la crucifixión de Jesús. En la crucifixión de Jesús tienes grupos que nunca se llevaban entre sí, pero se van a unir con un propósito para crucificar a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que en el pastorado, en el matrimonio, en los negocios, en la vida en que llevamos, siempre hay ideas preconcebidas. Y Pablo se va a encontrar con eso, las enseñanzas de que ellos pensaban, de acuerdo a los grupos que están en la letra B, que tienen ideas preconcebidas de lo que Jesús debe de ser, es el tipo de situación que cuando una iglesia invita a un pastor, típicamente la iglesia le dice al pastor, sobre todo si está en una situación difícil, que típicamente es donde las iglesias estamos, le dice, no, sí, ven, ayúdanos, queremos cambiar, transicionar, alcanzar a la generación joven y decimos un montón de cosas como iglesia, lo cual no creo que están mintiendo, creo que son sinceras. El problema es que la iglesia o el pastor no se dan o no nos damos a la tarea a decir, ok, estamos de acuerdo en concepto, ¿qué significa eso? Porque entonces como pastor, mi trabajo es decir, estamos de acuerdo en que hay que alcanzar, sí, entendamos que eso dice la Biblia y todo eso, ok. El pastor yo creo que su trabajo es decir, ok, déjame explicarte qué significa eso en nuestro contexto. Porque viendo la iglesia, esto es lo que yo creo que implica, quiero darles una idea o quiero darles un tipo de cuadro, de visión de cómo se va a ver la iglesia dentro de cierto tipo de años. Y menciono todo esto porque creo que es exactamente lo que está pasando con respecto con el apóstol Pablo. Lo empiezan a criticar, lo ven como alguien innovador que está añadiendo las enseñanzas de Jesús y el libro de Romanos es la manera sistemática en la cual él va a defender y a demostrar que el evangelio, como el evangelio que le está presentando, no solamente es verdad, pero es el evangelio que dice aquí usado en el Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesús. Entonces, no sé si eso ayude o nos ponga de alguna manera la perspectiva por qué el capítulo 5, versículos 1 al 11. Antes de abrir los micrófonos, porque quiero que me hablen, quiero interactuar con ustedes, rápidamente el bosquejo. Esto ayuda demasiado en cuestión del bosquejo. Ustedes saben, paralelismo, ustedes hablen de los ciclos de lectura y cosas por el estilo. Ahí lo tienen enfrente de ustedes. Y cuando trata del bosquejo, estamos hablando de que, quiero irme rápidamente al capítulo 5. El capítulo 5 es parte de lo que viene siendo esta sección del obtener o de cómo es que experimentamos la justificación. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La implicación de que Pablo invierta esta porción, que es extremadamente importante de la carta de los Romanos, hablar de la justificación, implica que ya de antemano la iglesia tenía su propia versión de cómo es que el hombre era justificado. Entonces, las palabras de Pablo típicamente son para animar y son para corregir. Suena como crianza de hijos, ¿no es cierto? O sea, ese balance en el contexto de la relación que tenemos en el hogar, que esperamos que sea saludable, podemos traer corrección. Pero a la misma vez, tiene que ser palabra que dé aliento, que dé ánimo. Es el trabajo pastoral hasta cierta manera. Todo esto lo menciono porque aquí es donde contextualizamos, ahí en el número 3, la obtención de la justificación y empieza a delinear donde es básicamente el bosquejo de lo que estamos estudiando hoy, donde habla acerca del aspecto subjetivo, amor inmerecido, gozo sin igual, versículos 1 al 5, y luego del 6 al 11, las bases objetivas, uno era subjetivo, otros subjetivos, de lo sorprendente del amor de Dios con respecto a la justificación. Ok, ¿algún comentario o pregunta hasta aquí? ¿Ayuda un poquito esto con respecto al contexto de lo que estamos hablando de Romanos? A leer 5, 1 al 11, ¿esto ayuda, no ayuda? Háblenme, abran sus micrófonos y díganme mientras yo tomo agua. Sí, hermano, es muy útil porque pone la plataforma de despegue donde nosotros vamos a interpretar este pasaje. Si no tuviéramos esto, no es como levantar una barda sin fundamentos. Definitivamente, definitivamente. Y eso también regresamos a lo que hemos hablado anteriormente, hermano, y es básicamente el recordar que sin este contexto, el riesgo más grande es empezar a hacerle preguntas al texto o al autor que él no se hizo. O
sin ponerle respuestas a preguntas que él no se hizo y empezamos a crear otra vez un montón de versiones que no son saludables para todo esto. Ok, ya entendimos y ya vimos aquí que el capítulo 5 tiene que ver con la justificación, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, la justificación. Lo que a mí me gustaría que hiciéramos por el resto del tiempo, porque vamos a hablar acerca de estos versículos, a mí me gustaría hablar, y déjenme decirles de dónde viene, de dónde viene o de dónde surgió mi pensar para hacer lo que quiero invitarles que hagamos esta noche. En mi mente yo estoy imaginándome que tengo que predicar esto el domingo. Así es que, si yo voy a predicar esto este domingo, si yo tengo la oportunidad de platicar con alguien que potencialmente tiene ya su propia versión o entendimiento de cómo es esa persona que tiene una relación con Dios o puede tener una relación con Dios, típicamente en mi mente, como yo proceso la predicación o la enseñanza, después de que descubrimos lo que es la verdad, el autor, lo que dijo, lo que implicó, en fin, todo este proceso de interpretación, tengo la libertad de yo moverme y pensar o ver lo que no significa esto que ya sé qué significa. Una vez más, cuando ya sé lo que es la justificación, que es lo que vamos a leer del 1 al 11, me da la libertad de moverme a decir, ok, esto es lo que no significa. Y es para mí importante hablar de lo que no significa porque es obvio que, es obvio que estamos pastoreando o estamos en un hogar en el cual, aunque deseamos ideales, pero estamos en lo real. En otras palabras, como pastor, en mi relación con la iglesia, es que la iglesia que pastoreamos es la iglesia real, no es la iglesia ideal. Y es viceversa. La iglesia no tiene un pastor ideal, tiene alguien que es real. Y estoy hablando de cuando hablamos de la realidad, en lugar de lo que es ideal, es donde entramos en la letra B, donde tenemos cristianos, que es lo que pasaba en el tiempo de Pablo con Roma, con la iglesia en Roma, es de que había ideas preconcebidas. Entonces, Pablo en su defensa, en este caso, hablando de la justificación a través de la fe, él va a tener que hablar de lo que no es primeramente antes de decir de lo que es. ¿Por qué? Porque lo último que deseas es predicar, enseñar, hablar, interpretar la Biblia y presentar el mensaje y que la gente asuma, la audiencia asuma que tú estás diciendo lo que ellos de antemano ya creen o piensan. Y no estoy en contra de que pensemos o entendamos lo mismo de la Biblia, pero voy a decir una vez más, en la cuestión de manejar un carro existen los puntos ciegos, creo que así se dice en español, donde vas manejando y hay un punto en el cual tu espejo lateral no alcanza a ver el objeto o el carro en cierto ángulo. Entonces, todos sin excepción, teológicamente, doctrinalmente en la vida los tenemos, todos. Por eso es que la interpretación de la Biblia, dijimos de un principio, se hace o se lleva a cabo en comunidad. Nadie es lo suficientemente bueno para decir, yo solo puedo hacer esto. Menciono esto porque un tema tan crucial como la justificación, aquí está mi punto. Yo estoy convencido que la iglesia de Cristo hoy en día está confundida en lo que es la justificación, así como lo estuvo hace 2000 años. El problema no es tanto que estemos confundidos. El problema es como cuando nos perdemos, andamos manejando y nos perdemos, para cuando nos damos cuenta que estamos perdidos, pensando en la manejada, en una ciudad, en un lugar donde fuimos que nunca hemos ido anteriormente, es que para cuando nos damos cuenta que estamos perdidos, ya teníamos rato que estábamos perdidos, nada más que no sabíamos que estábamos perdidos. Entonces, el problema muchas de las veces a nivel doctrinal, que eventualmente la doctrina se transforma o se traduce en ética, en estilo de vida, en comportamiento, en conducta. El problema cuando está distorsionada, estamos confundidos o simplemente es una herejía, porque potencialmente puede ser completamente una herejía. El problema no es cuando lo hacemos o cuando se nos predica y lo recibimos. El problema es no saber que estamos confundidos, es no saber que estamos dando una versión semi verdadera, casi verdadera, potencialmente verdadera, y ahí es donde empiezan estas complicaciones tan grandes. Entonces, todo esto, otra vez, lo menciono porque estamos en una etapa. Dime. Perdón que le interrumpa, hermano Vidal. No, habla. Una pregunta, justamente por este tema. Una consulta. He visto bastante que, por ejemplo, de manera, un comentario muy personal, discúlpeme mis demás hermanos, pero, por ejemplo,
el tema, por ejemplo, de que últimamente, por ejemplo, al momento de predicar o de llevar un mensaje en una iglesia, o sea, en lo personal, siento que a veces se teme más, se está enseñando y se está empezando a temer más al hombre que enseñar el temor y el amor a Dios. O sea, siento que es más como que últimamente se enseña solamente netamente evangelio de la prosperidad. O sea, sí, está bien hablar de la misericordia y lo grande y lo bueno que es Dios y esto, pero justamente como hablando del tema de Pablo, de todo esto, entonces él también hablaba de lo grande y bueno que es nuestro Señor, pero él también hacía bastantes llamados, digámoslo así, de atención a las iglesias, de que deben temer, amar y respetar, honrar a Dios. Entonces, por ejemplo, ya basado y poniendo ya en punto esto, lo de que desde mi punto de vista, y tal vez me estoy equivocando, pero siento que a veces se lleva ese tipo de mensaje de que temamos más al hombre, preocupémonos más por llenar, disculpen la expresión mis hermanos, por llenar un asiento o por llenar vistas en un mensaje que realmente de predicar y de llevar el amor, la obediencia y el respetar y temer a Dios. O sea, como que a veces hay ciertas eh, pasajes que prácticamente a veces siento como que se repiten mucho. Entonces, y siento que es más o menos, porque en la Biblia mismo está, que lo que ya pasó antes, bueno, va a volver a suceder. Entonces, eso, o sea, como que se están enfrascando mucho en algo y más temerosos del hombre que de Dios y de llevar lo que dice su palabra. Entonces, ¿de qué manera uno puede, de cierta manera, digámoslo así, ayudar, a los pastores, ayudarnos entre hermanos, a guiarnos bajo la luz del Espíritu Santo? Porque muchas veces cuando uno quiere hablar de temas como estos, eh, a veces realmente no estamos, digamos, eh, espiritualmente maduros, por así decirlo, cosas que cuando de cierta manera nos llegan con este tipo de cosas, nos sentimos confrontados, atacados y simplemente respondemos con un versículo bíblico. O sea, pero Ya. literal, o sea, como con un versículo bíblico tomado así, un pequeño párrafo, sin realmente mostrar todo el contexto del cual vendría hablando el capítulo y lo que realmente quiere expresar. Entonces, ¿de qué manera podemos guiarnos y amarnos y bajo la luz del Espíritu Santo sin caer en contienda con nuestros hermanos? Porque siento de que no se debe entrar en contienda. O sea, la Biblia mismo nos enseña, pero es que es una confusión, no sé si me he dado a Sí, sí, o entender. sea, es la verdad en amor, ¿no? O sea, es la verdad en amor, definitivamente. Tienes razón en eso, de que no usemos la palabra de Dios como como una excusa para atacar a alguien o crucificar al hermano. Este, una de las cosas que me haces pensar, tu pregunta es una pregunta muy, bastante extensa para responder, pero ahorita por cuestión de tiempo te voy a dar la versión que pueda ser más condensada. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho cuando estaba creciendo es que yo no, es obvio que no fui el hijo ideal, pero una cosa que sí puedo decir es que no me rebelé ante mis padres. Nunca me rebelé ante ellos. Lo interesante de lo interesante de que no me rebelé no es porque fui el hijo ideal, es porque mis papás nunca me dieron la opción. Esa fue la razón. O sea, mis papás me lo pusieron bien claro y me dijeron, aquí nada más hay dos sopas y la de arroz ya se acabó. Así es que es nada más una manera de hacer esto. Siento que lo que estás describiendo, todo esto sucede porque se da la opción. Ahora, cuando digo que se da la opción, otra vez, es algo un poquito más complicado. Lo hago sentir un poquito simple y sencillo, porque una de las características en la cuestión de la presentación de la palabra de Dios, la introducción, la predicación, la enseñanza de ella, es que cuando te quedas en una iglesia lo suficientemente largo el tiempo, construyes una cultura de que se esté predicando la palabra en lugar de estar predicando ideas de la palabra. Entonces, es parte de eso, ¿no? O sea, va una cosa con otra. Esa es una. La otra, la pregunta que haces es cómo hacer con esto. Mi respuesta, así nada más rapidito, es precisamente, es un problema de interpretación de la Biblia. Es un problema en el cual
y es precisamente para donde voy con esto, es precisamente que trágicamente como pastores, como líderes, como iglesia, la interpretación de la Biblia, que todos la deseamos, creemos que es la palabra de Dios como bautistas, para los que venimos de un trasfondo bautista, se nos conoce como la gente del libro, o sea, nosotros tomamos en serio la enseñanza de la Biblia, pero trágicamente esa afirmación o esa manera de pensar, creamos ese margen otra vez donde decimos, creo en la Biblia siempre y cuando sea mi versión de la Biblia, siempre y cuando me convenga de acuerdo a esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, aquí es donde regresamos a las 7 preguntas de interpretación, porque esas preguntas lo que hacen es que crean esas barreras o esos márgenes donde como predicador o como miembro de una iglesia, como cristiano, cuando escucho o cuando hablo y me salgo de la línea en un contexto ideal, en un contexto de comunidad, lo ideal es de que tengas una iglesia que es liderada por pastores, no nada más por un pastor, no nada más por la popularidad de alguien o por la habilidad de una sola persona, donde, cuando, no, sí, pero cuando caemos en este tipo de situaciones, que alguien nos llame la atención y digan, oye, espérame tantito, es que lo que dijiste, a ver, necesitamos, es lo que Dr. Bob ha estado diciendo, ¿no? O sea, de decir, hey, es responsabilidad de la iglesia estar revisando y decir de dónde sacaste lo que dijiste. Ahora, todo esto, y gracias a Dios que hiciste esta pregunta, todo esto para mí me lleva a hablar de lo que no es la justificación. La confusión que yo estoy viendo y que creo que era la que había hace 2000 años, es precisamente en cuestión de lo que es o lo que no es la justificación. El capítulo 5, versículo 1 al 11, es precisamente esta cuestión de la justificación. Ya lo dijimos, ¿verdad? Lo podemos leer y lo vamos a leer y vamos a ver qué habla de la justificación. Pero antes de hablar de lo que es la justificación, tenemos que hablar de lo que no es la justificación. Y hablamos de esto porque, y si quieren tomar notas, o les puedo mandar esto también como parte de la nota, esto no se los mandé, porque nada más les mandé lo que fue el comentario, es entender que la justificación es simplemente la obra instantánea y completa que Dios hace el momento en que la persona es salva. Eso es la justificación. Es simplemente la obra instantánea. Y si están tomando notas, subrayen o encierren o con un marcador, esta palabra instantánea es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el problema que hay en la iglesia hoy en día, que yo lo veo como una de las raíces más, y otra vez ese es un tema extremadamente sensible ahorita y es la realidad de todos, pero por favor escuchen lo que estoy por decir. Especialmente conforme vemos gente que está sufriendo, están imposibilitados por este virus, están muriendo. Hablar de la muerte, hablar de la vida eterna, yo estoy convencido que la mayoría de los cristianos pensamos, y aquí está la confusión, que la justificación, que esto que está aquí, de ser salvo, justo, justificado, lo que la iglesia realmente cree cuando ya empujas la conversación y lo pones en una cama con un respirador, peleando por su vida, tratando de respirar por la cuestión de un virus que está afectando a mucha gente, es que pensamos que es santificación, que la salvación del hombre está basada en cómo se comporte el hombre. Cómo el hombre, en este caso, vivió sus 15, 20, 80, los años que hayan sido. Entonces, en cuestión de la santificación, lo que es la obra, también es una obra, pero es progresiva y es parcial. ¿Por qué? Porque la santificación es el proceso de crecer, es el proceso de moverse hacia la similitud a Cristo. La realidad es que nunca vamos a alcanzar a la plenitud del varón perfecto. Hasta el día en que muramos, seremos instantáneamente transformados a su imagen, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Pero a donde voy es esto, es que somos una cultura, y digo cultura porque incluyendo el cristianismo, y aquí es donde está la confusión, aquí es donde está el problema de la iglesia, es de que basamos la salvación o la confundimos con moralismo. La basamos en las cosas que no hacemos, la basamos en las cosas que antes hacía, pero ahora no hago, y especialmente esta que nos encanta. La salvación la baso porque no soy como él o como ella. Entonces, cuando predicamos ese evangelio, sin predicarlo, pero lo implicamos y vivimos de esa manera y pensamos de esa manera, automáticamente va a salir a flote cuando nos empujen y cuando nos pongan en una situación crítica, que en este caso pues, estamos hablando de situaciones donde la persona está falleciendo o está en una situación crítica. Todo esto lo menciono porque hablando de la santificación, y otra vez, esto es importante, la santificación, que no es la justificación, ¿ok? Mi punto es la
la santificación no es la justificación, no tanto para nuestra mejoría, sino para la salud de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que la santificación, trágicamente confundida o mezclada con justificación, pensamos que el ser santo, el ser apartado para Dios y pensar que esa es la salvación del alma, es simplemente donde yo empiezo a dejar ciertas costumbres y ahora empiezo a tener mejores disciplinas. Entonces, se trata de mi beneplácito, de mi crecimiento, de mi acercamiento, de mis disciplinas, de los estudios que tengo, de la preparación que tengo, de las experiencias que he tenido con Cristo, cuando en realidad el cristianismo en su totalidad, iniciando con una justificación y trasladada o transportada en una santificación, existimos para la salud de la iglesia. Ese es mi punto. No simplemente para la salud personal. Es obvio que al estar yo saludable, voy a poder contribuir salud a la organización, porque si eso lo traducen en el matrimonio, si nos casamos con alguien, si somos novios y nos casamos con alguien que es pura disfuncionalidad y puro drama y puro, no nos sorprendamos que eso se traduce en el matrimonio, ¿verdad? Porque, o sea, eso es negligencia, eso es necedad. Pero en cuestión de la iglesia, la mayoría de nosotros como cristianos, cuando confundimos santificación con justificación, lo último que pensamos es en la salud de la iglesia. Pensamos en la iglesia siempre y cuando la iglesia me beneficie a mí. Siempre y cuando sea la iglesia que atiende a mis necesidades, tiene la música que me gusta a mí, tiene el estilo. Bueno, ok, pienso que ya eso lo hemos entendido, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la confusión. La iglesia necesita personas que obren de acuerdo a lo que Dios ya hizo. Eso es extremadamente importante. La iglesia necesita hombres y mujeres. Ese es el producto de entender lo que es la justificación que produce la santificación, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque si el momento en el cual confundimos santificación con justificación es el tipo de cristiano que cuando se relaciona con la iglesia, su relación con la iglesia está basado en lo que yo hago. Entonces es donde trágicamente encontramos cristianos que su motor de arranque es lo que esa persona piensa que el mundo entero le debe, por lo que yo ya hice, por lo que yo contribuí, por lo que yo diezmé, por lo que yo sé, por mi experiencia, mi señorío. O sea, el momento en el cual empiezas a sacar tus credenciales, tus charolas, como luego decimos, es un problema. Y usted, otra vez, pueden irse fácilmente a Filipenses 3, donde Pablo confronta a los judaizantes que están tratando de llevar a la iglesia a los rudimentos del judaísmo. Y Pablo dice, hey, si ustedes quieren hablar de credenciales, hebreos de hebreos, de la tribu de Benjamín, o circuncidado en el 8º día, empieza a hablar de todos los credenciales y dice, pero todo eso lo considero como ¿qué? Literalmente la palabra es estiércol. Porque, en otras palabras, la razón por la cual como cristiano, y por favor traduzcan lo que estoy diciendo en el contexto de hogar, en el contexto de trabajo, porque la vida en la Biblia es integrada, ¿verdad? Está integral. En la Biblia no hay separación entre vida de hogar, vida de iglesia, vida de trabajo. O sea, es una sola cosa. Somos embajadores de Cristo donde quiera que estamos. Piensen en esta terminología en cuestión de cómo sueñen con matrimonios, con hogares, con un gobierno, sueñen con iglesias, que la razón por la cual estoy ahí, por la razón que me casé con ella, por la razón que estoy criando hijos, por la razón que soy parte de este hogar, es para beneficiar a la familia, para beneficiar la iglesia. Entonces, cuando ese es el motor de arranque, ese motor de arranque está basado en lo que Dios ya hizo. Si confundimos la justificación con la santificación, porque santificación es parte de lo que yo hago, justificación es lo que Dios hizo, potencialmente esta experiencia de cómo beneficio a la iglesia es el otro lado de la moneda, o en el hogar. Es cuando la persona o el cristiano es un títere, es un trapeador, es un tapete que todos lo pisotean, que en el hogar todos lo abusan y le faltan al respeto, porque piensa que su vida existe para beneficiar a otros, pero ahora es lo que decías hace un momento, hermano. Ahora pienso que mi trabajo es ser monedita de oro, que nadie se enoje conmigo, que todos aprueben. O sea, yo necesito el apruebo de todos. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Sí, la justificación está basado no solamente en lo que yo contribuyo a la iglesia, pero es de que mi contribución no está basada en lo mucho que sé, en lo mucho que aprendí, en mis títulos universitarios o teológicos. Está basada en lo que Cristo hizo en mí y por mí. Por lo tanto,
Eso se le conoce, la justificación se le conoce como el indicativo. Es algo que está indicando que es un suceso histórico. Esto implica que es lo que Cristo hizo, escuchen esto, lo que Cristo hizo y lo que somos nosotros basado no en lo que yo eventualmente voy a hacer. En otras palabras, yo sé que necesito cambio, yo sé que necesito dejar esas costumbres, yo sé que necesito ir a pedir perdón porque lo que le hice cuando estaba chico, yo sé que empiezo a hablar de todos mis remordimientos y no. Escuchen, esto es algo que está basado en lo que Cristo hizo, por lo tanto, eso determina no solamente lo que yo voy a hacer, basado en lo que Cristo, pero determina mi identidad. La justificación tiene que ver con la identidad de quién dice Cristo que soy. Yo argumentaría esto. Una persona que confunde justificación con santificación, y esto es extremadamente importante, no pierdan esto. Una persona que confunde justificación con santificación, lo que Cristo hizo y lo que yo debo de hacer, es el tipo de cristiano que sigue dejando que su pasado lo afecte en su presente y especialmente en su futuro. No estoy minimizando lo que hice y el daño que hice antes de conocer a Cristo, pero he entendido que la justificación está basada en lo que Cristo hizo. Entonces, el pasado de Cristo es mi pasado. Eso es lo que estoy diciendo. A diferencia de que es el tipo de cristiano que siempre está recordando lo que hizo, viviendo del pasado, de lo que debió de haber sido, de lo que pudo haber sido, o es el que permite que otras personas le estén recordando lo que hizo él. Entonces, nunca hay sanidad, nunca hay perdón, nunca hay esa expresión del trabajo redentor de Cristo en su vida. Por lo tanto, aquí es donde Pablo va a contextualizar esto en Romanos, ¿sí? La justificación es entender que cuando pecamos como cristianos, como justificados, pecamos porque queremos, no porque tenemos. ¿Por qué? Porque la obra que Cristo ha hecho es que Él ha roto, ha creado una transacción donde la legalidad de ser hijos del primer Adán ha sido intercambiada por el segundo Adán. Entonces ahora como hijos justificados por Cristo, ahora el pecado que yo cometo es porque quiero, no porque tengo. Antes era porque tenía. Eso implica ahora que mi identidad, escuchen esto, mi identidad, que es básicamente lo que Cristo hizo, no lo que yo hice, ¿verdad? Porque ya dijimos esto. El cristiano justificado no vive de su pasado, vive del pasado de Cristo. Y el pasado de Cristo es un pasado perfecto. ¿Sí reconocemos eso? El pasado de Cristo, sus 33 años, es perfección, es el cumplimiento de la ley. Entonces, eso ha sido acreditado a mí, de tal manera que ahora mi identidad determina, ¿qué cosa? Ahora sí hablemos de comportamiento. Ahora sí es tiempo de hablar de santificación. Por lo tanto, es aquí donde contextualizando todo esto, y yo sé que todo esto no lo vamos a decir en un sermón, ¿ok? Simplemente estoy tratando de que en mi mundo ideal, eso es lo que yo estudiaría antes de predicar. Esto es lo que esto que estoy ahorita explicando es lo que serían las líneas que me van a decir, mantén el sermón dentro de este parámetro, no te puedes salir. Yo sé que quieres decir muchas cosas, yo sé que hay mucho que hablar, yo sé que esto es lo que has aprendido, pero esto es el parámetro. Entonces, yo estoy tratando en mi mente de procesar de que mi congregación, el mundo en que vivimos, el cristianismo hoy en día está confundido entre lo que es un indicativo y lo que es un imperativo, entre lo que es lo que Cristo hizo y lo que yo debo de hacer. Entonces, por lo tanto, aquí está el punto. En Romanos capítulo 6 habla y dice esto. Estamos en el 5, ¿verdad? Pero en el 6, porque el 5 para mí es el indicativo, es lo que Cristo hizo, es la justificación. El 6 es el imperativo, es la conducta, es lo que sucede, es lo que implica cuando abrazamos el 5. Por lo tanto, en el 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está implicando que estaban en pecado, no está diciendo que ojalá no pequen. Está hablando de una iglesia que vivían en pecado porque había riña, había disensiones entre ellos, había conflicto. Entonces dice él, ¿vamos a perseverar en eso para que la gracia abunde? Observen que si estamos batallando con el pecado ahorita, la solución no es mejorar nuestra conducta o dejar de pecar. Observen la solución que él presenta, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué cosa? O sea, aparentemente la manera en que lidiamos con el pecado como cristianos, si no eres cristiano, esa es otra historia. Esa es otra conversación completamente diferente. Estamos hablando de cristianos que todavía estamos
Y observen la palabra, perseveramos. Es el tipo de cristiano que está pecando y lo hace repetitivamente y potencialmente no le importa. Yo, entre paréntesis, argumentaría que si ese es el caso, cuestionaría la salvación de esa persona si está pecando y no le incomoda pecar y es un pecado en el cual nadie le puede decir nada. Y esa es la otra cosa, que eso es extremadamente importante. Esto que estoy por decir es muy, muy importante. Esto que estamos hablando en el capítulo 6 echa por tierra completamente la confusión del clásico cristiano carnal. El cristianismo carnal no es bíblico y es una contradicción de términos. Porque lo que está diciendo Pablo aquí es que el ser justificados, el ser santificados, el pertenecer a Cristo, el ser apartados para Él, no implica la ausencia de la influencia del pecado, implica la ausencia de la legalidad del pecado. Porque antes era hijo de la maldad. Eso es lo que éramos anteriormente. En Cristo, ahora somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. No solamente hemos cambiado nuestra cultura, pensamiento, nuestra identidad ha cambiado. Entonces, observen que la manera en que lidiamos con el pecado está basado en ¿qué? No en un imperativo, no en una versión mejor o una terapia o ojalá toque fondo mi hijo y finalmente entienda que está mal lo que está haciendo. ¿Está basado en qué? Está basado en que hemos muerto al pecado. Por lo tanto, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Que si existe tal cosa como cristianismo carnal, que no existe realmente, que si existe tal cosa como, ahorita sí estoy comprometido, pero ando así como que no voy a la iglesia y que ojalá nadie se entere de lo que estoy haciendo, el problema es que está confundido entre santificación y justificación. Porque lo que está haciendo es que en medio de su pecado está tratando de lidiar con un problema que es legal. El pecar es un problema legal ante Satanás. Lo está tratando de cambiar con una conducta, con moralidad, y eso nunca va a funcionar. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué cosa? Otra vez, indicativo, fuimos bautizados en Cristo simplemente es la justificación. Sí, Pablo no está diciendo, la manera en que no perseveres en el pecado es simplemente tener una conducta o un imperativo mejor. Es simplemente otro sermón, otro culto. Sí, está diciendo, está basado en lo que Cristo hizo, que te bautizó, y estos bautizados en Cristo es algo que Cristo hizo. Tú no te bautizaste en Cristo, Cristo te bautizó a ti. ¿Sí estamos conscientes de ello? Una vez más, el bautismo en Cristo, la salvación del hombre, no es porque tú y yo buscamos a Cristo. Lo que hicimos tú y yo simplemente es que respondimos al llamado de Cristo, porque no perdimos la habilidad de responder, simplemente que es el producto de ser regenerado. Fuimos regenerados y respondimos a ello, por lo tanto dice, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica, otra vez, hablando de pasado, hablando de eventos, ya sucedieron, no es lo que tienes que hacer o lo que deberías hacer, es lo que sucedió, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué cosa? Resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora ¿en qué? Basado en lo que Cristo hizo, andamos en una nueva vida. Entonces voy a decir una vez más, toda persona que confunde justificación con santificación, indicativo con imperativo, es el tipo de persona que el concepto de una vida nueva está basada en la mejor en la mejor versión de lo que soy yo. No es el evangelio eso. Ese es un problema serio. Por lo tanto dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En qué cosa? Entonces, si tu identidad no está basada en el indicativo, no tienes esperanza de la resurrección, porque no has sido plantado con Él en su muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, otra vez, indicativo, juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido. No es que va a ser, es que ha sido destruido, dice, a fin de que no sirvamos más a quien, otra vez, observen la situación, está basado en algo que sucedió que se refleja en lo que debe de estar sucediendo hoy en día. El problema es que todos sin excepción batallamos con lo que está sucediendo hoy en día, todos batallamos con la tentación, todos batallamos con el pecado, pero el problema no es lo que estamos batallando. Eso de que estamos batallando es normal. Estamos entre las dos eras. Estamos en un mundo en el cual hemos sido salvos, completamente salvos, pero no hemos sido glorificados. Hemos sido salvos, pero no transformados a su imagen instantáneamente. Somos salvos, pero aún la influencia del pecado está presente. ¿Qué estoy diciendo? Que en cuestión de servir al pecado,
El problema es que no hemos creído o no hemos entendido la justificación, el evento, lo que históricamente sucedió en Cristo. Por lo tanto, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, escuchen esto, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Otra vez, todo esto es nada de lo que está diciendo Pablo tiene que ver con lo que yo hice o necesito hacer. Está basado en la obra exclusiva de Cristo Jesús. ¿Por qué? En cuanto murió. ¿Quién murió? Cristo. Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por lo tanto, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. En otras palabras, observen ya lo que está dando los indicativos. Está diciendo, esto es lo que debes de hacer, ¿basado en qué? En básicamente 11, 12 versículos de lo que Dios o de lo que Cristo hizo por nosotros. Termina diciendo en el 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Basado no en que tienes la habilidad de conquistarlo, en lo que Cristo hizo, por eso no se enseñorea. De tal manera, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo ¿qué? ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que Cristo hizo. Eso es la gracia. De tal manera que simplemente terminamos con esto. El imperativo nos dice, esto es el imperativo, eso es lo que Cristo hizo. Y otra vez, aquí es donde necesito que, si por alguna razón se distrajeron, o tal vez perdieron el hilo, o completamente los he confundido, aquí es donde espero que esto ahora sí se lo lleven, lo prediquemos, lo enseñemos, aclaremos, dejemos de confundirnos, de confundir a otros. Por favor, iglesias, cristianos, pastores, generaciones que confundimos el indicativo con el imperativo, justificación con santificación, vean la pantalla. Es cuando predicamos sermones que tienen que ver con la ética, con la conducta, con el mejorar la situación del hogar, con los 7 pasos a unas finanzas mejor, con los cuatro experiencias que te llevan a una vida de más pasión en la oración. Yo no estoy en contra de esas cosas, pero observen lo que está en la pantalla. El imperativo tiene que ver con doctrina. Es el producto, la doctrina en la Biblia es simplemente la vida de Cristo. Porque toda doctrina tiene que ser filtrada a través de ¿quién? A través de la palabra. ¿Quién es el cumplimiento de la palabra? Es la palabra hecha carne. Entonces, el imperativo o la conducta del cristiano está basada en la doctrina. Y esa doctrina se traduce o se expresa en ética, en conducta, en la manera en que nos tratamos, en la manera en que nos vemos unos a otros. De tal manera que es la vida de Cristo, pero ahora la ética es vida de Cristo, la vida de Cristo ahora en mí. Por eso nos llamamos cristianos. Cristiano significa Cristos pequeños, porque estamos reflejando no la mejor versión de nuestra vida, pero es la vida de Cristo. El indicativo, cuando es confundido con el imperativo, cuando los fusionamos, que no debemos hacer eso, es donde empezamos a ver la salvación como los pasos hacia una vida mejor. Suena como libro, se vendería como pan caliente ese título, ¿no es cierto? Aquí están los pasos para una vida mejor. Ese no es el evangelio. Uno de los ejemplos que he usado anteriormente, y me encanta porque estoy predicando Primera de Pedro, y quiero mencionarlo, es que Primera de Pedro capítulo 2, dice acercándoos a Él, ¿sí? Piedra viva. ¿Quién es Él? Cristo, el indicativo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces nos acercamos a Él para unirnos a sus padecimientos, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Nos acercamos a Él para entender que el cristiano, todo cristiano va a ser herido en el calcañar, ¿verdad? Porque es lo que estamos hablando, va a ser herido y eventualmente, no nosotros, pero la simiente de la mujer, Cristo, ha aplastado la cabeza de la serpiente. Entonces nos acercamos para ser parte de ese desprecio, de ser desechados. Para eso nos unimos a Él, porque si no somos despreciados, no nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Tengo que explicar eso o no tengo que explicarlo? Una vez más, el Evangelio de la Prosperidad dice, acércate a Él para evitar ser despreciado. Eso es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hablando desde la perspectiva de un discípulo, de alguien que atestiguó cómo la serpiente hirió a Cristo y está en un madero y muere. Literalmente, la muerte de Cristo es real. Alguien que lo atestigó y alguien que él personalmente, Pedro, va rumbo hacia esa experiencia de ser rechazado, de ser eventualmente crucificado. Está diciendo, tu acercamiento a Él, o sea,
tu experiencia de ser justificado es para unirte en su rechazo, ¿verdad? Porque ese rechazo es el preámbulo para que tú seas escogido. Como fue Cristo escogido, tú lo has escogido. Ahora, basado en esa experiencia es que ahora afirmamos el imperativo. Aquí está, ya cuando hiciste el versículo 4 y has sido justificado, ahora sí hay que hacer el versículo 5. ¿Qué hace el versículo 5? Esto es lo que tienes que hacer. Vosotros también, como piedras vivas, porque ya se unieron a su rechazo para ser escogidos por él, es que ahora sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que trágicamente lo que hemos predicado, la confusión que hay hoy en día es que predicamos versículos como el 5 y decimos, iglesia, tenemos que ser piedras vivas, tenemos que edificarnos, tenemos que ser esa casa espiritual, ese real sacerdocio, nación santa. Y hablamos de todo esto, de lo que es la conducta, de cómo tenemos que comportarnos, lo que tenemos que hacer en medio de una pandemia, basado simplemente en que entendamos y nos comportamos mejor y diezmemos y no nos cansemos de hacer el bien, cuando todo está basado ¿en qué? Está basado en la habilidad que el Padre le da al Hijo de ser escogido para ser rechazado. Entonces, esta combinación de cosas es lo que me gustaría que nos lleváramos, porque para mí es simplemente, aquí está el reto, y esto es lo que yo retaría a la iglesia, retaría al lector de la palabra de Dios. Esta noche tenemos que hacer una decisión. Si vamos a seguir viendo a Cristo simplemente como un recurso, como un sácame de apuros, como un ayúdame porque estoy en una situación difícil, o literalmente como el amo y Señor del universo. Que su nombre es por sobre todo nombre, que eso implica que al ser la piedra angular y yo soy una piedra viva, me uno para ser, una vez más, ¿qué cosa? Rechazado, porque eso es el preámbulo de ser elegido. Esa es parte de la elección que Dios ha hecho. Por lo tanto, ese tipo de mentalidad es el tipo de mentalidad que asume o que piensa que el hombre simplemente es moralmente neutral, que todos somos buenos. No es cierto. Pablo dice al principio de Romanos que hay depravación en el hombre. Es por eso que necesitamos entender esta tarde, hablando de la justificación, que la meta entre justificación y santificación es que no las confundamos, y aquí está el reto, que no las separemos. No las podemos separar. Lo que une la justificación con la santificación, eso es extremadamente importante, es la unidad que tiene el cristiano con Cristo. Cuando el hombre es unido a Cristo, y otra vez voy a decir esto una vez más, nuestra unión con Cristo incluye el ser unidos a Él en sus padecimientos. Entonces, este es un tema otra vez muy difícil de hablar, es tangible, es real, lo estamos respirando, lo estamos viviendo, estamos sufriendo, la gente está sufriendo. Él nunca prometió que íbamos a evitar o ser inmunes del sufrimiento. Él solamente prometió que en medio de esta experiencia de ser justificados, el sufrimiento no altera mi justificación. Lo que estoy viviendo, si son las consecuencias de mi desobediencia, son las consecuencias de algo que hice, algo que sucedió en mi niñez o tal vez en mi vida como cristiano, cualquiera que sea el caso, no altera la experiencia de ser justificado. Y este mensaje tiene que predicarse y comentarse y hablarse en momentos como estos, porque hoy en día la gente está cuestionando su salvación. La gente hoy día está siendo literalmente consumada, está siendo distraída, está poniendo más su confianza en el imperativo, en mejorar la condición, que en las promesas que Cristo ha hecho a su iglesia, a su pueblo, que eventualmente, como se reflejan, es el que mengüe o el que flaquee mi conexión con Él. Si mi conexión con Cristo empieza a menguar, voy a cuestionar mi salvación y voy a cuestionar o voy a confundir lo que está en la pantalla, voy a confundir la cuestión de justificación y santificación y eventualmente voy a tratar de separarlos. Y voy a etiquetar a la gente de acuerdo a su comportamiento en lugar de acuerdo de lo que Cristo dijo, aún por el comportamiento. ¿Cómo lo sé esto? ¿Han leído la historia de Abraham? ¿Han visto que Abraham cree y le fue contado por justicia? Y lo que le caracteriza el resto de su vida, hasta cierta manera, no el resto, pero parte de su vida, es exactamente lo opuesto a lo que creyó. ¿Han escuchado de aquel que su título o su nombre es el hombre conforme al corazón de Dios? Con un corazón conforme al corazón de Dios, llamado David. ¿Y le caracteriza qué? Le caracteriza adulterio,
¿Sí me explico? O sea, a dónde voy es esto, es que es una transacción legal. Ok, ya son las 8. Mil Pastor disculpas. Vidal, Háblame, sí, le quería hacer una háblame. consulta. Lo que pasa es que cuando está hablando del pasaje de Romanos, de Pablo, Ajá, ajá. usted habló acerca de una diferencia. Me gustaría ver si puede quizás como detallar un poquito, hablar un poco más acerca de la diferencia cuando dijo la influencia del pecado y la legalidad del pecado. Si es que podía quizás detallar un poquito más acerca de esa diferencia. Ya, tienes que regresar a lo que son los pactos, el pacto de obras, el pacto de gracia. En el pacto de obras, al principio de la creación, el Señor establece su creación, establece los sistemas de creación y pone al hombre y crea un pacto de obras con el hombre. Y básicamente Adán le dice, hay 2 árboles, de uno puedes comer de todo, pero de este que está aquí no puedes comer, ¿verdad? Entonces, si tú obedeces, si tú sigues el pacto, lo que obtienes es el árbol de la vida. Trágicamente, desobedece a Adán, quiebra, rompe, viola ese pacto. Y lo que Dios hace, porque Dios es un Dios justo, Él tiene que proveer juicio. Entonces trae juicio sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el varón. Pero en el versículo 15 provee el pacto de gracia. Así como Adán rompió y quebró ese pacto de las obras, lo violó, automáticamente hay rebeldía, quiso ser igual que Dios, imitó a la serpiente, a Satanás. Entonces, eso es lo que legalmente Él nos transfiere. La palabra es imputar, la palabra es transferir, nos acredita eso. Entonces, todos nacemos con esa naturaleza adánica que llamamos. Nacemos muertos espiritualmente. No hay justo ni siquiera uno. Ezequiel dice que el alma que pecare, esa también, ¿qué dice? Morirá. Entonces, cuando hablamos acerca de la legalidad del pecado, estamos hablando de esa transacción legal que Adán cometió allá en el huerto. Entonces, todos nacemos legalmente esclavos al pecado. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos va a usar la analogía del matrimonio, la legalidad, donde él habla acerca de una carta de divorcio, que es la única manera que legalmente o que enviude la mujer, que la mujer puede ser legalmente libre. Habla en el mismo capítulo, habla de la ilegalidad de un amo con un esclavo, que legalmente tiene que ser, otra vez, dejado libre. Entonces, lo que usa Pablo en ese contexto de legalidad es precisamente lo que Cristo hace con el hombre. Legalmente lo que hizo Cristo, hizo una transacción donde el primer Adán legalmente viola, rompe, quiebra ese pacto. Dios mismo provee el pacto de gracia y ese pacto de gracia está basado, escuchen lo que estoy por decir, está basado en su palabra escrita. Porque su palabra escrita, su ley, es ese pacto que Dios está deletreando, está poniendo, está estableciendo, progresivamente está diciendo, esta es la manera en que puede ser restituida nuestra relación que se quebró. El problema, ustedes sí lo sabemos, es que esa ley no fue dada para que el hombre la cumpliera, porque es imposible que la cumplamos. Pero así como Él establece esa ley o ese pacto de gracia, Él provee a aquel que lo ha de cumplir, que es Cristo, que es el segundo Adán. Entonces, el segundo Adán lo que hace en una vida de perfección sobre la faz de la tierra, Él cumple todo lo que la Biblia dice, todo lo que la ley requería y requirió desde un principio. Lo que el primer Adán no pudo cumplir, lo cumple el segundo Adán. Entonces, al momento en que Cristo cumple por 33 años toda la ley, la Biblia completa la cumple Él, al momento en que Él tiene que ser el siervo sufriente, varón de dolores, tiene que ser rechazado por el hombre, tiene que ser, Génesis 3:15, tiene que ser herido en el calcañar, expuesto en un madero, derrama su sangre, inocente, perfecta, pero el domingo en la mañana cuando resucita es cuando esa legalidad es reversible. Esa legalidad que había donde el primer Adán escogió muerte en lugar de vida, el segundo Adán no solamente escoge vida, pero ahora por la legalidad de esa transacción de muerte con vida, su propia muerte en esa transacción, es que ahora él tiene la habilidad de dar esa vida. Cuando dice en el libro de Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? Es porque Él nos da acceso a ese árbol de la vida que el primer Adán rehusó tener acceso a él por su desobediencia. Entonces, esa transacción legal que estamos hablando es lo que crea la salvación del hombre. La salvación del hombre no es simplemente el remordimiento que sentimos o que pensamos tener cuando tenemos la convicción del pecado o el arrepentimiento. Eso es importante y es necesario, pero otra vez, el indicativo o la justificación está basada en algo que tiene que ver con legalidad. La manera en que lo ilustro típicamente es a través de un matrimonio. Legalmente tenemos un acta de matrimonio, que la única manera de romper esa acta legalmente es con otra acta, que es una acta de divorcio.
Independientemente si el matrimonio está funcionando, independientemente si estamos viviendo como si fuéramos una sola carne, independientemente si estamos separados o ¿sí me explico? O sea, la cuestión de cómo vivamos no altera la legalidad. Es obvio que no es lo ideal, pero no. Entonces, en cuestión de la salvación, cuando hay confusión entre la legalidad del pecado a la influencia del pecado, es cuando empezamos a pensar, a confundir o tratamos de separar lo que es santificación con justificación. La santificación o el imperativo, la conducta del cristiano emana, fluye, simplemente natural de la legalidad de la transacción que el hombre experimentó a través de aceptar a Cristo en su corazón. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que si el cristiano está batallando para llevar a cabo el imperativo, la conducta de Cristo, potencialmente, y esto va a sonar un poquito prejuicioso y medio legalista, pero potencialmente si la persona no está viviendo como Cristo es porque no ha conocido a Cristo. Porque a lo mejor ha conocido versiones de Cristo, a lo mejor tiene su propia versión de Cristo, a lo mejor ha creado un Cristo que es conveniente, en fin, ahí podemos hablar de esto mucho, pero no sé si esto explica la cuestión de la legalidad. La salvación inicia con una transacción legal, donde el libro de Hebreos dice, capítulo 1, versículo 1, en el pasado Él nos habló a través de los profetas, a través de diferentes siervos o diferentes mensajeros de Él, pero hoy nos habla a través de su Hijo, que es el punto de que en Cristo esa transacción legal no solamente nos hace aceptos en el amado, pero por primera vez nos mandó un miembro de familia, porque Dios no se interesa simplemente en una mejor versión de su iglesia, Él se interesa en su iglesia. Es como en la cuestión del hogar. Por mucho que me encantaría ver a mis hijos madurar, crecer, avanzar sus logros, pero eso no altera mi amor y mi pasión por ellos. ¿Me explico? No amo la versión mejor de mis hijos, amo a mis hijos simplemente. Ok, espero que eso haya respondido. Sí, en ese sentido, pastor, entonces cuando nosotros somos salvos y pasamos a ser justificados, en ese momento entonces el cristiano ya no está bajo la legalidad del pecado, sino que solamente bajo la influencia del pecado, ¿así? Exacto. Es todo. Okay. Pero el problema, una vez más, el problema es que cuando hay confusión entre justificación y santificación, el cristiano no sabe la diferencia. Y muchas veces no se siente la diferencia. Voy a ser honesto con esto. Muchas veces no se siente la diferencia. Muchas veces porque la tentación es real, porque el pecado es real, porque Satanás no puede poseerme, pero sí puede oprimirme. Puede traer opresión, no tanto posesión de poseerme, pero sí puede traer la opresión en mí, porque la lucha es real, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Entonces, estamos en medio de esa situación en la cual vivimos todavía. Se llama pandemia, es parte de ese pecado. Ok, lo que tengo que hacer, 2 minutos, rápidamente, tengo que leer el capítulo 5, porque nunca llegamos al 5, ¿verdad? Eso es lo que supuestamente vivamos, pero quería dejar esto en claro. Ahora sí, observen el indicativo. Les leí el 6 porque quería que vieran la manifestación de ello, pero vean en qué está basado. Está basado en que somos justificados, pues, ¿por medio de qué cosa? Por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Así, directo. Esa es la justificación. Es a través de la fe. No somos justificados por la fe, somos justificados a través de la fe. La justificación viene a través de Cristo, no es de la fe. La fe simplemente es la habilidad dada por Dios. Escuchen lo que voy a decir. La fe es la habilidad dada por Dios de confiar en la confiabilidad de Dios. Eso es la fe. La fe es un regalo de Dios. El hombre no puede creer por sí solo. El hombre tiene que tener esa habilidad dada por Dios. Por lo tanto, por quien también tenemos entrada, otra vez, por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Eso implica que nos gloriamos ¿en qué cosa? Esa es la gracia. La gracia es que anteriormente, cuando estaba confundido y cuando no conocía esta justificación, me gloriaba simplemente en mis propios alcances, en mí mismo, de tal manera que nos gloriamos en la certeza de que aun cuando me he unido a Él en sus padecimientos, viene una gloria, viene una glorificación, de que esto es transitorio, de que para mí el sufrimiento es simplemente el vehículo que Él ha determinado, Hebreos 5:8, ha determinado para perfeccionarnos. Es la manera en que el apóstol Pedro habla en sus cartas, también hablando acerca de que no nos sorprendamos cuando estamos en medio de tribulaciones. Por lo tanto, dice él, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué cosa?
No tanto porque nos encantan las tribulaciones, pero porque ahora la tribulación tiene propósito, sabiendo que la tribulación produce la paciencia de Cristo. Sí, la paciencia es el indicativo, es la conducta, no es mi paciencia, no es simplemente que tengo ahora, estoy así como quien dice, ya tengo callo en el asunto, ya aprendí. No, 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 esa es la paciencia de Cristo y la paciencia prueba y la prueba produce certeza. La palabra esperanza es certeza, de tal manera que dice, esa certeza no me avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Otra vez el indicativo, ¿sí? Dios lo derramó, yo no lo pedí, yo no oré por el amor de Dios. Cuando yo estaba en mi pecado, yo no tenía la capacidad de buscar a Dios porque estaba muerto. Él lo derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que inicia la era del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está hablando en Hechos capítulo 2, cuando empieza a mencionar al libro de Joel. Eso es lo que prometió en Jeremías, es lo que prometió en Ezequiel, que dice que los planes que tengo para mí, la manera en que voy a hablar, la manera en que voy a hacer cosas en medio de ti, es esta era del Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué hizo? La Biblia no dice que cuando éramos débiles nos permitió ser fuertes. Cuando éramos débiles nos ayudó a crecer en nuestra fe. Él lo que hizo cuando estábamos muertos, Él murió por aquellos que simplemente no sabíamos que estábamos muertos. Él murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, no el hombre. No es la oración del hombre, no es la pasión del hombre, no es la intención del hombre, no es el propósito del hombre, no es la desesperación del hombre. Es Dios el cual muestra su indicativo. Su indicativo es que Él lo indica para nosotros. Somos los destinatarios de ello, en que siendo aún aquellos que nuestro imperativo, nuestra conducta era rebeldía ante Dios, éramos hijos del primer Adán, legalmente éramos enemigos de Dios, Él ha muerto por nosotros. ¿Qué significa ello? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La justificación es a través de la sangre de Cristo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por el indicativo, es que somos reconciliados, esa es la transacción legal, hay una legalidad. No está diciendo que fuimos reconciliados porque finalmente tocamos fondo y ahora somos buenas personas. Ahora somos fieles cristianos. Eso no está diciendo. Fuimos reconciliados exclusivamente por la muerte de Cristo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De tal manera que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. De tal manera por quien hemos recibido, ¿qué cosa? Hemos recibido esa transacción legal. El indicativo, la justificación es el indicativo.